Hola a todos, bienvenidos a este taller práctico Arduino donde aprenderemos a diseñar y construir un sistema de control de temperatura. El día de hoy vamos a sumergirnos en un proyecto fascinante que combina la electrónica, la programación y el control de procesos. El objetivo general de este proyecto es diseñar y construir un equipo didáctico de control de temperatura que sea robusto y de tamaño compacto. Este equipo incluirá varios sensores de temperatura con un rango operativo de 40 a 60 grados Celsius, además de contar con capacidades de control mediante Arduino y Simulink, permitiendo la implementación de estrategias de control on-off con histéresis y PID. Teniendo en claro lo dicho, nuestro objetivo general, podemos continuar a hablar de nuestros objetivos específicos. En este caso contamos con tres de ellos. El primero consiste en diseñar un sistema de ducto de aire con un ventilador y una resistencia para calentar este aire, además de incorporar varios sensores de temperatura calibrados para asegurar mediciones precisas. Seguido de desarrollar una interfaz de operación que permita la integración con Arduino y Simulink. Por último, se deben implementar opciones de control de temperatura mediante software, incluyendo los modos ya mencionados, on-off, con histéresis y PID. Los sistemas de control de temperatura son componentes cruciales en una amplia gama de industrias y entornos, desde los hogares y oficinas hasta complejos procesos industriales y entornos médicos. Su función principal es regular y mantener la temperatura dentro de un rango específico, lo que resulta fundamental para diversos aspectos, como confort y seguridad, calidad del producto, eficiencia energética, entre otros. Revisando la estructura de un sistema de control de temperatura, encontramos componentes clave, entre ellos los sensores de temperatura. Entre los sensores encontramos los termopares, que consiste en dos metales diferentes unidos por un extremo. Cuando la unión de los dos metales se calienta o se enfría, se produce un voltaje que se puede correlacionar con la temperatura. Una de las ventajas de este tipo de sensores son que son relativamente económicos en comparación a otros y que pueden detectar pequeños cambios de temperatura. Lo malo es que la relación entre el voltaje generado y la diferencia de temperatura no siempre es lineal, lo que requiere un ajuste o calibración. Los sensores RTD o de resistencia de temperatura dependiente funcionan midiendo la resistencia eléctrica de un elemento metálico, como lo podrían ser el platino, cobre o el níquel, que se encuentran ubicados adentro del sensor. A medida que la temperatura aumenta, la resistencia del metal también lo hará. Esta relación entre la resistencia y la temperatura es predecible y repetible, lo que permite convertir la resistencia medida en una temperatura precisa. Una de las ventajas de este equipo es que ofrecen una de las mediciones de temperaturas más precisas y lineales, y además de soportar condiciones ambientales adversas. Lo malo es que en comparación con otros sensores de temperatura, pueden ser más costosos y de mayor tamaño. Los sensores NTC son componentes electrónicos que disminuyen su resistencia a medida que aumenta la temperatura. En palabras más sencillas, es más conductor a mayor temperatura. Esto se debe a que al aumentar la temperatura, aumenta la cantidad de portadores de carga en el material del termistor, lo que facilita así el flujo de corriente. Las ventajas de este equipo es que, en comparación con los RTD, son más pequeños, lo que los hace ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado, además de tener una buena respuesta rápida a los cambios de temperatura. Lo malo es que son no lineales y su resistencia puede cambiar con el tiempo, lo que requiere recalibración periódica. Entre los actuadores tenemos las resistencias de calefacción, o también conocidas como elementos calefactores. Son componentes eléctricos que convierten la energía eléctrica en calor a través del efecto Joule. Este efecto establece que cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, se genera calor como resultado de la resistencia que ofrece el material al paso de la corriente. La cantidad de calor generada depende de la intensidad de la corriente que circula por la resistencia y de la resistividad del material. Los ventiladores funcionan moviendo el aire gracias al movimiento de sus aspas.
lo que facilita la transferencia de calor desde un área caliente hacia un área más fría. Son componentes cruciales en muchos sistemas de control de temperatura, ya que ayudan a regular y distribuir el calor de manera eficiente. Entre los controladores encontramos el control on-off, que es un tipo de control simple que enciende o apaga un dispositivo en función de un valor de referencia. Cuando el valor medido supera el valor de referencia, el dispositivo se apaga. Cuando el valor medido cae por debajo del valor de referencia, el dispositivo se enciende. El control PID es un tipo de control más complejo que utiliza tres términos para ajustar la salida del controlador en función del error entre el valor medido y el valor de referencia. El término P es proporcional al error actual. El término I es la integral del error en el tiempo. Por último, el término D es la tasa de cambio del error. Combinando estos tres términos, el control PID puede lograr un control más preciso y estable que el control on-off. Hemos llegado a la sección de materiales y me gustaría explicar este sistema de control de aire caliente que le tocó a mi grupo y a mí. Principalmente me gustaría empezar por dos actuadores principales que le dan vida a este proyecto. El primero es el ventilador de 12 voltios con 4.8 watts, el cual va a estar manejado por un controlador de motores. Específicamente este es de 50 watts. Aquí se conectan los cables positivos y negativos de los dos cables rojo y negro que trae el ventilador. Por seguidamente también estaremos utilizando una resistencia de 100 watts, la cual va a estar manejada por este controlador, el cual es de 200 watts. Todo esto va a estar conectado a una fuente externa, la cual es capaz de transformar de corriente alterna, que es de 110 voltios, a un voltaje de 12 voltios con 20 amperios. Todo esto pues se va a hacer para poder controlar nuestro voltaje de nuestro primer actuador y también de nuestro segundo actuador, que en este caso pues es la resistencia. También vamos a utilizar dos comparadores principales, los cuales nos van a ayudar a controlar y regular estos sensores de temperatura, que en este caso se utilizarán los NTC 10K. Todo esto pues estará conectado a esta protoboard, la cual nos va a ayudar a poder realizar unas conexiones más precisas y mucho más legibles para que nuestro sistema sea más fácil de leer. Esto pues va a ir de la mano con estos jumpers, los cuales nos ayudará a realizar dichas conexiones. No menos importante pues tenemos el Arduino Uno, el cual actuará como el cerebro de todo este sistema, coordinando todas las funciones y asegurando un funcionamiento del sistema. Recordemos que esto nos ayudará a controlar la potencia suministrada a esta resistencia mediante el controlador de potencias, y todo esto asegurando por medio del PWM, para así poder registrar los cambios de la velocidad de nuestro ventilador y así poder que todas las lecturas de los sensores de temperatura sean legibles en nuestro monitor. En la siguiente tabla tenemos las especificaciones y los costos de los materiales del proyecto. En una de sus columnas podemos observar que se encuentran los artículos utilizados en este proyecto. En otra tenemos el distribuidor, que fue donde se compró. En la siguiente tenemos el precio unitario en pesos colombianos, la cantidad de cada uno de los artículos utilizados y finalmente tenemos el valor total del proyecto. En los artículos podemos encontrar un Arduino Uno, los sensores de temperatura, la fuente reguladora, la base del montaje, el túnel en acrílico, la caja de los circuitos en acrílico, el ventilador, la resistencia calentadora, la protoboard, los cables, accesorios y pegantes, controlador de motor, módulo comparador de voltaje, módulo MOSFET IRF520N, cable Arduino y un computador. A continuación, se harán las conexiones de los sensores de temperatura. Para esto se van a usar dos comparadores de voltaje, 4 puentes y 4 cables para hacer las conexiones en el Arduino Uno. El primer paso es energizar la parte positiva y negativa de la protoboard. Para esto, nos ubicamos en la parte positiva
en donde está el signo más y colocamos el cable. A continuación, hacemos lo mismo para la parte negativa y todo esto se enviará al Arduino, en la parte positiva y negativa de este. En la parte positiva del Arduino sería 5 voltios y la negativa sería GND. A continuación, haremos los puentes para energizar correctamente los comparadores de voltaje. El primer puente lo que se hará es jalar del negativo de la protoboard a una línea que será la negativa. Y ahora se hará lo mismo para el positivo de la protoboard. Y ya tendríamos negativo y positivo para conectar nuestro primer comparador, lo cual es el siguiente paso, conectar el comparador. Igualmente, se hará lo mismo para el segundo comparador. Eso sí, teniendo en cuenta que este está invertido, por lo que las conexiones también serán invertidas. Es decir, si comenzamos por negativo y positivo en los puentes, ahora vamos a conectar primero positivo y después negativo. Por lo tanto, tomamos el puente y lo conectamos en el positivo y lo llevamos a la protoboard. Y hacemos lo mismo para el segundo puente, en el negativo. Y posteriormente conectamos el comparador. Y a continuación conectaremos los analógicos para así poder medir correctamente estos sensores. Los analógicos se estarán colocando en el puerto que dice A0, tanto del primer como del segundo comparador. Ahora se conectarán los cables en el Arduino en la parte donde entran los analógicos, que van desde A0 a A5. Y en este caso usaremos para el primer comparador el A0 y para el segundo usaremos el A1. Y así estaremos conectando los analógicos y comparadores en la protoboard. A continuación haremos las conexiones para nuestro primer actuador, el cual es el ventilador. Para esto tomaremos el cable con el positivo y el negativo del ventilador, además de tomar el controlador de motor y conectar el positivo y el negativo de este con el ventilador. Una vez realizado este proceso, ahora debemos tener en cuenta que el controlador tiene otra fase, que es para controlar la señal y la alimentación negativa. Para la señal usaremos el siguiente cable y procedemos a conectar el cable de la señal en el PWM del Arduino. Recordemos que los pins del PWM del Arduino son estos y lo conectamos al pin 3. Y también tenemos la alimentación negativa. Entonces tomamos el controlador de motores y conectamos nuestro cable para poder alimentar la parte negativa de nuestro actuador y lo conectamos a la protoboard. Iniciamos haciendo una corrección de la sesión anterior, ya que se conectó en el pin 3 cuando en el trabajo de escritorio se debe conectar el pin 9. Por lo tanto, desconectamos el pin 3 y lo conectamos al pin 9 para ya pasar a hacer la conexión de nuestro segundo actuador, que será nuestra resistencia de 100 watts. Este es nuestro controlador, en donde haremos dos conexiones. La primera que sería para nuestra entrada y el último que sería para la conexión a tierra. El segundo pin no se utiliza porque sería otra entrada y en este caso solo usaremos una entrada. Nuestro primer cable lo conectamos en nuestra entrada 1 y jalamos el cable y lo conectamos en el pin 3 del Arduino. Y ahora, para la segunda conexión, se conecta en el último pin y se hace la conexión en el GND, el cual será conectado en la protoboard
en donde toda esa línea sería el GND, y así sería la conexión del segundo controlador. Ahora vamos a proceder a hacer nuestras dos conexiones principales, las cuales son estos dos sensores de temperatura, los cuales son dos NTC 10K. Estos van a controlar la temperatura que está dentro de nuestra resistencia, la cual es el primer actuador, y de nuestro ventilador, que es el segundo actuador. Los vamos a conectar en nuestros comparadores de voltaje. Finalmente, debemos explicarles nuestra línea de alta potencia, la cual debemos tener cuidado al trabajar, ya que esta línea autoriza altas tensiones. Esta fuente transporta nuestro voltaje de 110 voltios a 12 voltios con 20 amperios. Recordemos que con estos cables lo que hicimos fue una derivación de voltaje en paralelo para poder controlar nuestro primer módulo de motor, el cual maneja nuestro primer actuador, y nuestra segunda derivación de voltaje para poder controlar nuestro segundo módulo que controla el segundo actuador. Finalmente, estos dos módulos se controlan a 12 voltios. Bueno, para empezar, en nuestra guía de uso tendremos que conectar nuestra fuente reguladora a nuestra toma corriente. Debemos asegurarnos que el foquito rojo del controlador esté encendido con el foco verde de nuestra fuente reguladora. Posteriormente a esto, procederemos a conectar el Arduino a nuestro computador y allí empezar a utilizar nuestro MATLAB. Bueno, una vez nos encontramos en el MATLAB, lo primero que tenemos que hacer es importar nuestra carpeta de códigos. Luego, esta carpeta pues, va a tener los siguientes archivos. Primero tenemos el Control Tunnel On-Off, que pues básicamente lo que contiene es la programación de bloques para nuestro modelo de control on-off con histéresis. De segundo, tenemos lo que sería el Control Tunnel PID, que pues contiene la programación de bloques para nuestro modelo de control PID. De tercero tenemos el archivo de data de calibración, que contiene pues la matriz de datos que vamos a utilizar de referencia para la calibración de los sensores tipo NTC. Luego tenemos el Data Collector. Básicamente lo que nos ayuda es a la programación en bloques para hacer la identificación del sistema. Se encarga de lo que sería la lectura, procesamiento y recolección de los datos de respuesta del sistema. Luego tenemos el Data Alden. Pues es la matriz de datos recolectados en la identificación. Luego tenemos el archivo IDE, que pues son los datos que se recolectan y son enviados al workspace de MATLAB y se usarán en la ejecución de PID Turner. Aquí tenemos el MassCode 2, que es un programa que nos ayuda a calcular los parámetros para la calibración de los errores. Más arriba podemos observar lo que sería ya nuestra app Tunnel. Esta pues, es la aplicación para nuestro inicio de la interfaz. Para empezar, lo primero que haremos es correrla. Le damos clic derecho a nuestro mouse y le damos a Run. Se nos abrirá la siguiente pestaña. Y ya aquí pues básicamente nos iremos a seleccionar cualquiera de las tres en donde queramos escoger nuestra acción. Aquí en el botón de ayuda pues podremos encontrar todas nuestras referencias de todos los componentes utilizados en este trabajo y aquí podremos encontrar el manual de usuario. Bueno, primero que todo, damos clic derecho y damos run al programa, una vez abiertas todas las carpetas proporcionadas. Se nos desplegará este panel en el que vamos a elegir e identificar el sistema. Una vez abierto el panel de identificar el sistema, abrimos el bloque de perturbaciones en el sistema. En este bloque podremos encontrar un ajuste a la resistencia donde tendremos un rango de 0 a 100. Una vez ajustada la potencia de la resistencia, corremos el sistema.
Este proceso puede tardar algunos minutos. Como resultado vamos a tener cómo se comporta nuestro sistema a lo largo de determinado tiempo, dándonos así una función de transferencia, la cual se identificará. Una vez pasado determinado tiempo, tendremos la tendencia de nuestra función de transferencia y procederemos a identificar con los datos obtenidos. Con los datos obtenidos en nuestro sistema tendremos la variable tiempo y tendremos las variables arrojadas por nuestro sistema, la cual procederemos a identificar. Con ayuda de un programa de MATLAB llamado PyD-Turner, encontraremos cuál es nuestra función de transferencia y cómo responde esta ante las perturbaciones. Aplicamos una perturbación tipo escalón. En el panel desplegado agregamos nuestros datos obtenidos en nuestra función de transferencia. Importante poner el nombre de nuestro modelo que contiene nuestras matrices. La amplitud es 100, ya que nuestra potencia es 100. Y una vez hecho esto, el programa procederá a identificar nuestra función de transferencia y aplicamos una automatización para que dé un valor más exacto. Cambiamos el tipo de controlador a PID y obtenemos cómo responde nuestra función a una perturbación con un controlador PID. En donde podemos ver parámetros tales como KP, KI y KD del sistema. Una vez hecho esto, entramos a nuestro sistema, entramos a nuestro controlador y agregamos los parámetros encontrados anteriormente mediante la identificación anteriormente realizada. Para realizar nuestro programa de control PID, primero debemos desglosar la ventana de interfaz que es la que vemos a continuación y darle clic a ejecutar PID. Luego de realizar esta opción, se nos mostrará una ventana de Simulink la cual contiene un típico lazo de control cerrado, que a su vez está compuesto por diferentes elementos, siendo uno de ellos el feedback y la sumatoria. También tenemos el setpoint, el cual contiene un rango de temperaturas que van a la mano a nuestras temperaturas deseadas. Y, por último, una velocidad de ventilador, la cual es la única que podemos controlar manualmente, ya que el PID controla la resistencia. Bueno, para realizar el control de PID debemos tener en cuenta diversas recomendaciones, siendo una de ellas que para correr nuestro sistema tenemos que estar en la pestaña de hardware y no en la de simulación, ya que entonces nuestro sistema no correría. Se fija un setpoint inicial que sea de forma escalonada, ya que la temperatura en Barranquilla generalmente es de 30 grados, y si lo mandamos enseguida a valores de temperatura muy grandes, podemos presentar picos muy altos al inicio del sistema, ya que la respuesta es calentar bastante y enviar la resistencia de manera inmediata al 100%, obteniendo una curva muy empinada. Entonces, lo recomendable en estos casos o las perturbaciones que vayamos a realizar a lo largo de nuestro proceso sean de manera moderada o escalonada. Entonces, seguidamente se corre el programa y vemos cómo se obtiene una gráfica la cual nos va mostrando cómo nuestro sistema o nuestro proceso está buscando el comportamiento o un ajuste de acuerdo al setpoint propuesto.
Después de su estabilización, podemos ver al inicio de la gráfica cómo se presentan overshoots muy grandes. Esto ocurre debido a que nuestro sistema se encuentra a una temperatura muy diferente que el set point propuesto, por lo que esta inercia térmica provoca grandes oscilaciones. Por otro lado, ya podemos realizarle perturbaciones a nuestro sistema. En este caso, va a ser de 45 grados, ya que no debemos olvidar que debe ser de manera escalonada. Con esto, esperamos el tiempo correspondiente hasta su estabilización. Para el control on-off, al igual que el control PID, este se abre por medio de la ventana de interfaz dándole clic a ejecutar on-off. Al abrir el Simulink, podemos observar a simple vista un monitor, el cual nos va a ilustrar el comportamiento de diversas variables en nuestro sistema, siendo la temperatura en set point, también la velocidad del ventilador, el estado de la resistencia, ya sea en encendido o apagado, y los sensores de temperatura. Asimismo, para conocer los valores exactos que está obteniendo nuestro sistema, se disponen de displays para cada una de las variables mencionadas con anterioridad. Ahora bien, se tiene una máscara con toda la información para hacer el correcto control on-off. Este, al ser un sistema un poco más complejo, pero el que generalmente se utiliza en equipos como el aire acondicionado, presenta oscilaciones en el tiempo muy grandes, por lo que se sugiere no trabajar en el setpoint con saltos o perturbaciones de temperatura muy grandes. La histéresis hace referencia a un retardo en el tiempo que se le da a la salida. Puede obtener valores de 0 a 10 segundos y nos sirve para que haya picos más bajos de lo que sería normalmente. Todo esto para un control más preciso de nuestro sistema. Luego, para la pestaña de calibración, se tienen todos los datos de fábrica de calibración del sensor. Si volvemos a la ventana de interfaz y le damos clic a calibrar sensores, este nos mostrará como resultado dos gráficas las cuales corresponden a datos experimentales del sensor. La primera, la resistencia en función de la temperatura, y al conocer que son sensores NTC, estos manejan perfiles negativos en función de la resistencia. La gráfica de abajo corresponde a una linealización de estos datos para realizar el ajuste en el valor beta, siendo esta constante la que se coloca en la pestaña de calibración. Cabe resaltar que toda esta información o datos se sacan de la datasheet o la pestaña de ayuda de la interfaz. Finalmente, después de colocar todos los datos y parámetros necesarios, se procede a correr el programa. Vemos que en la primera gráfica la variable intenta alcanzar el setpoint. Si este se pasa, la resistencia se apaga para enfriar para nuevamente ajustarse al setpoint. Si se pasa de nuevo, la resistencia vuelve a prender y así sucesivamente obteniendo oscilaciones, es decir, ciclos de apagado y encendido con el fin de obtener la estabilidad en el sistema. Para la gráfica de la velocidad del ventilador, al ser una variable que se maneja manualmente, podemos ver cómo afecta directamente en el comportamiento real de nuestro sistema. Por último, la gráfica de sensores de temperatura, la cual corresponde al comportamiento de estas unidades y un promedio de ellas.
siendo esta la que se utiliza para la primera gráfica. Todo esto se realiza con el objetivo de saber si están presentando algún problema o si se requiere de un cambio para estos sensores. Finalmente, se logró con éxito diseñar y construir un equipo para el control de temperatura a nivel de laboratorio, el cual consiste en un sistema de ducto de aire con ventilador y resistencia calefactora, incorporando varios sensores de temperatura calibrados que aseguran mediciones precisas. Además, se desarrolló una interfaz de operación que permite la integración con Arduino y Simulink, facilitando la implementación de estrategias de control por parte de los estudiantes, incluyendo modos on-off con histéresis y control PID. Este equipo brinda una plataforma práctica y accesible para el aprendizaje del control de temperatura, permitiendo a los estudiantes adquirir habilidades prácticas y fortalecer su comprensión de los conceptos teóricos relacionados con el control de procesos.